La clase. Ok, un día lluvioso parece. Está haciendo que la gente llegue de a poquito. Muy bien, vamos a continuar entonces con los métodos para calcular raíces de ecuaciones. Entonces vamos a ver ahora el método denominado método de la secante, que en realidad es básicamente, ustedes van a ver, la fórmula de iteración es básicamente la misma que la del método de la regla falsa. Sin embargo, este método ya pertenece al método de los métodos abiertos, es decir, que no necesitan un intervalo que contenga la raíz, ¿no? Entonces, todos los métodos que hemos visto hasta ahora pertenecían a los métodos de intervalo, ¿no? Entonces, este es el primer método que vamos a ver que ya no pertenece a los métodos de intervalo, ¿no? Ok, entonces, ahí está lo que estábamos hablando, ¿no? Los métodos vistos anteriormente, bisección, regla falsa y regla falsa mejorada, pertenecen al grupo de métodos de intervalo por requerir de un intervalo inicial, AB, que incluya la raíz, es decir, que el producto de f de A por f de B sea un valor negativo, menor a 0. Estos métodos tienen la ventaja de que son de convergencia segura. Es decir, no hay forma de que, a no ser que nos equivoquemos, ¿no?, para que nos salgamos del intervalo de la raíz. Siempre vamos a tener un intervalo que contenga la raíz en todas las iteraciones, ¿sí? Sus algoritmos son relativamente complicados, ¿no? Y la convergencia de estos métodos es un poco lenta, como ya vimos, ¿no? En bisección y la regla falsa, la convergencia es casi lineal. Recién en el método de la regla falsa mejorada o modificada, ahí se acelera la convergencia. Pero, como decía, sus algoritmos son relativamente complicados. En cambio, los métodos abiertos, que no necesitan un intervalo que contenga la raíz, son métodos mucho más sencillos, simples, sus algoritmos son muy fáciles de programar, y tienen una convergencia bastante rápida hacia la solución. Entonces vamos a ver ahora uno de esos métodos, que es el método de la secante, y si da tiempo vamos a ver también el método de Newton-Raphson, ¿no?, que son los dos métodos que vamos a ver que pertenecen a este grupo de métodos. Ok. Entonces, el método de la secante necesita dos puntos iniciales, que ahora lo vamos a denominar x menos 1 y x0. ¿Sí? Estos son dos puntos cualesquiera, cercanos a la raíz, pero no necesariamente deben contener a la raíz entre estos dos puntos, ¿no? Como decía antes, este método ya pertenece al método de la secante, ¿sí? De hecho, el nombre, ¿no es cierto?, método de la secante, nos da, digamos, referencia que se trata de un método relacionado con el trazo de una secante. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente utilizar el concepto de la regla falsa, es decir, de unir los extremos de la función en estos dos puntos, trazando una secante, ¿sí? Y donde intersecta el eje de las X esta secante, entonces esa será nuestra aproximación a la raíz. Este procedimiento se lo hace sin necesidad de preguntarnos de qué lado quedó la raíz. Es por eso que este método puede que no sea tan seguro como los métodos de intervalo.
Entonces, fíjense, el algoritmo es simplemente la iteración de la ecuación, nada más, ¿no? Esta ecuación es que la vamos a iterar. Ok, y si nos fijamos en esta ecuación, vamos a ver que tenemos dos puntos, cualesquiera, ¿no? Por decir, si tuviéramos más o menos esta situación, que es del ejercicio anterior, ¿no? Nosotros pudiéramos dar, ¿no?, cualquier dos puntos, ¿no? X menos 1 y X0. ¿Sí? De manera que, como se ve aquí, estos dos puntos no incluyen a la raíz, ¿no es cierto? Entonces la raíz estaría por acá y estos dos puntos cualesquiera no necesariamente deben incluir a la raíz. Si la incluyen a la raíz también, digamos, no hay problema, ¿no? Pero no es obligatorio que incluyan a la raíz entre los dos puntos iniciales. Entonces fíjense que en este método, ¿no?, x menos 1 pudiéramos, para relacionarlo con el método de la regla falsa, ¿no es cierto? Va a ser A y su correspondiente f de A y su correspondiente f de B. Fíjense que acá entonces sería A por f de B menos B por f de A dividido entre f de B menos f de A, ¿no? Esa sería la ecuación de la secante, que es exactamente la misma entonces que el método de bisección, excepto que no nos interesa por este método de qué lado quedó la raíz, ¿no? Como les decía, entonces este método no es tan seguro como los métodos anteriores, que son métodos de intervalo, ¿no? Porque en alguna de las iteraciones pudiera, en vez de acercarse a la raíz, alejarse más bien de la raíz, ¿sí? Entonces hay que tener más cuidado al momento de hacer las iteraciones por este método, ¿sí? Ok, entonces vamos a hacer el ejercicio que ya lo hemos resuelto por todos los métodos anteriores, ¿no?, que era calcular la raíz de este polinomio de tercer grado. Y simplemente por efecto de comparación, nos vamos a dar los mismos valores, ¿no?, que hemos utilizado con los métodos anteriores. Es decir, nos vamos a dar el valor de A que sea 1 y el valor de B que sea 2, ¿no? Sabemos ya que nuestra raíz está entre esos dos valores. Entonces, pero como les decía, para este método de la secante, no es necesario que sean eh, estos dos puntos iniciales que se necesitan para iniciar el proceso iterativo. No es necesario entonces que incluyan a la raíz. Ok, entonces yo voy a hacer acá los cálculos que he ido obteniendo acá en esta tablita, ¿no? Los voy a hacer a un ladito para que ustedes vean el proceso, ¿sí?, que es un proceso directo sin necesidad de preguntarnos de qué lado quedó la raíz. Ok, entonces con la ayuda de nuestra calculadora, vamos a hacer un pequeño programita ahí para automatizar el proceso. Ok, espero que ustedes también estén con sus calculadoras y traten de seguirme.
Ok, ya estamos listos. Entonces vamos a iniciar el proceso iterativo. Entonces vamos a trabajar aquí a un ladito, ¿no? Vamos a dar entonces nuestro contador, ¿no es cierto? Que comienza en 0 según acá nuestro algoritmo, ¿no? Fíjense. Entonces iniciamos con i igual a 0 y por lo tanto nuestro primer cálculo va a ser x1, que va a ser igual a x y menos 1, que da menos 1, por f de x0 menos x0 por f de x menos 1, dividido entre f de x0 menos f de x menos 1. Fíjense que todos estos datos los tenemos acá, ¿no? Esto sería x menos 1 y x0, y f de x menos 1 y f de x0. Entonces, con esos datos simplemente reemplazamos y obtenemos el valor de... Vamos a colocarlos acá para esta primera iteración, los valores de... Entonces, x menos 1 sería 1 por 5 menos 2 por menos 1, dividido entre 5 menos 1. De manera que si nosotros hacemos los cálculos acá directamente, ¿no? Porque es facilito, va a ser 5 menos por menos da más, entonces 5 más 2, 7, dividido entre 6, ¿no? 7 septos. Y esto es aproximadamente igual al valor que está en la tabla, ¿no? 1,16, más o menos. Esa es la idea, ¿no? Ok. Entonces, en nuestro algoritmo, en nuestra calculadora, perdón, vamos a poner los valores acá. Y ahí tenemos los mismos valores, ¿no? Perfecto. Y calculamos ahora el valor de f de x1 para tenerlo para la siguiente iteración. Entonces, si ustedes tienen ahí a mano el ejercicio resuelto por el método de la regla falsa, entonces van a ver que en esta primera iteración se reproducen exactamente los mismos valores, ¿no es cierto? Como es la misma ecuación, entonces tenemos los mismos valores. Solo que ya para la siguiente iteración ya la cosa cambia, ¿no? Porque en la regla falsa tendríamos que haber verificado de qué lado quedó la raíz para saber cuáles serían los siguientes valores de ahí. Aquí ya no. Acá directamente vamos a calcular x2 reutilizando ya los valores anteriores, ¿no? Es decir, acá vamos a tener ahora x0 que multiplica a f de x1 menos x1 por f de x0 dividido entre f de x1 menos f de x0. Entonces, fíjense que aquí ya tenemos los valores recién calculados, ya los tenemos aquí en esta nueva iteración, ¿no? Que son x1 y f de x1. Y x0 y f de x0 están acá, ¿no es cierto? Esto es x0 y f de x0. Entonces, son los valores anteriores. Ok, nuevamente reemplazamos esos valores, ¿no? Ya no voy a hacer el cálculo, colocar ahí los valores para no rellenar con tantos números. Lo voy a hacer directamente en mi calculadora, entonces el cálculo, ¿no? Ok. Entonces fíjense que todos los valores de x menos 1, x0, etcétera, f de x menos 1 y f de x0 se recorren al valor superior. Es decir, x menos 1 toma el valor de x0 y x0 toma el valor de x1, ¿no? Por lo tanto, f de x menos 1 toma el valor de
de f de x0 y f de x0 toma el valor de f de x1. ¿No? Ok, haciendo entonces esas igualdades, vamos a tener ahora la siguiente iteración que nos va a dar 1, 25, 311, 20, 33. Bueno, yo lo estoy haciendo con mi calculadora y esta tablita yo la hice con Excel, ¿no? Entonces acá fíjense que tenemos un dígito adicional, ¿no? Ok, calculamos el valor de la función f de x2, ¿no? Y eso nos va a dar menos 0,28, 53, 63, 0,296. ¿No? Aquí coincidió exactamente con el valor que está en la tabla. Ok. De manera que la siguiente iteración, nuevamente, la hacemos de forma directa, ¿no? No necesitamos verificar de qué lado quedó la raíz, ¿no? Entonces, para calcular x3, fíjense que ahora x0 pasó a ser x1 y f de x1 pasó a ser f de x2, ¿no? x1 pasó a ser x2 y f de x0 pasó a ser f de x1. ¿No? Y en el denominador tiene los mismos valores de f de x, ¿no? En la misma posición. Y calculamos nuevamente x3 con esos valores. Ok, aquí ya el error nos había dado, vamos a ponerlo acá, el error nos había dado 6,90% de error. ¿Ya? Ok, entonces calculamos la nueva aproximación. Ya nos dio 1,33, 72, 06, 44, 6. Fíjense que acá tenemos 44,58. Un poquito diferente, ¿no? Ok. Y el valor de la función en ese punto va a ser entonces 0,053, 88, 05, 8668. ¿Sí? También un poquito diferente acá, debido a que estamos utilizando, como les decía, mayor cantidad de dígitos en esta tabla. Y el error aquí nos dio 6,29. Fíjense que aquí todavía no disminuyó mucho el error en la segunda iteración, ¿no? El anterior era 6,90 y acá es 6,29. Pero después se va a acelerar ese proceso, como ven acá, ya el error va a ir disminuyendo rápidamente. Ok, entonces ya la siguiente iteración la voy a hacer directamente en la calculadora porque ya no hay mucho espacio acá. Entonces nos da 1,32, 38, 509, 6. ¿No? Entonces hasta aquí, digamos, me da el resultado en mi calculadora. No sé si ustedes lo están haciendo también en sus calculadoras, ¿no? Y les dan esos valores. Espero que ya sepan utilizar bien sus calculadoras y cómo hacer estos. Bueno, en este caso, fíjense que este método se presta para que la calculadora nos los haga todos los cálculos. En este caso es fácil hacer un programita que sea totalmente automático, donde uno no necesita interactuar con el programa, ¿no? Introduciendo algún valor. Acá, como no hay que verificar de qué lado quedó la raíz, entonces
es simplemente ir apretando la tecla igual, 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 y la calculadora nos da todos los valores. Ok. Entonces acá el valor de f de x ahora nos dio un valor bien pequeño. ¿Sí? 0, 3, 3, 6, 9, 8, 11, 54, 4. Bueno, en mi calculadora, en este caso nos dio un dígito más que el que tenemos ahí en la tabla, ¿no? 44, 544. Y el error nos da menos 101, correcto, con 3 cifras significativas. Continuamos. La siguiente iteración. Y nos da 132.4707.937. 937. Entonces, en vez de 65, acá termina en 7 en nuestra calculadora, ¿no? 37. Todas estas pequeñas diferencias que se generan son obviamente por la cantidad de cifras significativas que estemos utilizando, ¿no? Dependiendo de la calculadora, o en este caso del Excel, ¿no? Que trabaja con una mayor cantidad de dígitos, entonces pueden haber estas pequeñas diferencias. Ok. Y acá, como acá yo estoy fijando la posición, digamos, ¿no? De los valores, de la cantidad de dígitos, es por eso que aquí me da el Excel me da forzadamente, digamos, me da con menor cantidad de cifras significativas. Fíjense que este número ahora lo voy a colocar yo acá afuera para que vean cómo aquí con la notación científica se puede obtener mucha mayor cantidad de dígitos significativos, ¿no? 34, 26, 28, 5 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá nosotros tenemos en la tabla 6 cifras significativas y yo aquí tengo 3, 6, 9, 10 cifras significativas, ¿no? Que son la capacidad de mi máquina. Ok, y el error entonces 6.48, ¿no? Redondeado porque en realidad sería 47.5. Entonces redondeando queda 6.48 por 10 a la menos 2. Ok, si hacemos una iteración más, entonces ya vamos a estar por debajo de la tolerancia, ¿no? Entonces nos dio 1, 32, 47, 17, 96, 5. ¿Sí? Este ya estaría fuera de mi calculadora, digamos, ¿no? Y el error, lo voy a colocar también aquí, va a ser 3.45, 8217 por 10 a la menos 8. Bueno, acá está totalmente diferente ya. A ver. Bueno, está con mucha mayor cantidad de dígitos, ¿no? Porque acá solamente estarían estos 3 primeros de aquí, ¿no? Entonces la calculadora acá me permite obtener mucha mayor cantidad de dígitos porque yo en realidad acá estoy trabajando con la notación científica, ¿no? En Excel también se pudiera haber hecho eso también, ¿no? Para trabajar con notación científica. Pero, ni modo. Ok. Y el error entonces quedó en 7.57 por 10 a la menos 4, ¿no? Este valor entonces ya es mucho menor, ¿no es cierto?, a 0,05% de error, ¿no? Que era la tolerancia, ¿no? Que es la que está acá arriba, ¿no? Entonces hasta ahí sería este ejercicio. Y fíjense que el procedimiento es mucho más simple que el método, especialmente que el último método que vimos antes, que era el método de la regla falsa modificada, ¿no? Que es el que iteramos creo que 4 veces, ¿no? Para obtener la tolerancia. En este caso,
Hemos hecho de 0 a 5, pero con la ventaja de que es un procedimiento mucho más sencillo. La tabla inclusive es mucho más cortita, ¿no es cierto? Entonces perdemos mucho menos tiempo anotando los valores acá, ¿no? De las iteraciones. Entonces, este es uno de los métodos preferidos, pero como les decía antes, hay que tener mucho cuidado porque nos podemos pasar a otra raíz, ¿no? O pudiera ser también no convergente, es decir, divergente, es decir, no acercarse a ninguna raíz y ir obteniendo valores aleatorios, ¿no? De acuerdo a las operaciones que se hagan. Entonces, en esos términos nosotros no podemos garantizar la convergencia de la solución como los métodos que son métodos de intervalo, ya que hay que tener mucho más cuidado en la secuencia de los resultados que vamos obteniendo para ver si es que estamos yendo por buen camino. Ok. ¿Hasta ahí alguna pregunta, algo que no se hubiera entendido? ¿Todo está claro? Espero que así sea, ¿no? Bueno, vamos a borrar entonces todos estos números. Y hasta aquí sería entonces nuestra diapositiva de Newton-Raphson. Entonces vamos a ver ahora el otro método, perdón, este es el método de la secante. Vamos a ver ahora el método de Newton-Raphson. Entonces vamos a cambiar la diapositiva para ver esta otra. Ok. Entonces, el método de Newton-Raphson es también un método abierto, es decir, que no necesita de un intervalo que incluya a la raíz para iniciar el proceso iterativo. Ok. Siempre sucede esto al comienzo. Bueno. Entonces, ¿cómo trabajamos con Newton-Raphson? Newton-Raphson es un método un poco más general que los métodos anteriores y que nos permiten calcular los problemas de f de x igual a p, ¿no? Si p es igual a 0, obviamente estaríamos con la raíz por acá, ¿no es cierto? Sobre las x. Entonces sería el caso particular, como hemos trabajado con todos los métodos anteriores, ¿no? Buscando las raíces sobre el eje de las x. En el caso de Newton-Raphson, nosotros ya directamente partimos o vamos a desarrollar, digamos, dentro de la ecuación de iteración, vamos a incorporar el valor de P, ¿no? Es decir, el caso genérico, cuando tuviésemos que encontrar el valor de X que haga que el valor de la función tenga el valor de P, ¿no? Ok. En el caso de los métodos anteriores, ¿no? Tendríamos, si tuviéramos un problema de f de x igual a p, tendríamos que hacer una pequeña modificación para los otros métodos, ¿no? Entonces, en los métodos anteriores, tendríamos que pasar el valor de p al lado izquierdo de la ecuación, y esta sería nuestra nueva función, ¿no? F de x menos p, la que tendríamos que iterar. Si nosotros iterásemos directamente f de x y dejando p del lado derecho, nunca vamos a llegar a la solución, ¿no? Por los métodos anteriores. Entonces, tendríamos que hacer esa transformación de nuestra ecuación para poder resolver problemas del tipo de f de x igual a p. Ok. En el caso entonces de Newton-Raphson no necesitamos hacer eso, ¿sí? No vamos a necesitar porque ya lo vamos a incorporar dentro de la ecuación de iteración el valor de p. Ok, fíjense entonces cómo está planteado este dibujo.
¿sí? Nuestra raíz ya no va a estar sobre el eje de las x, ¿no? A no ser, como les decía, en el caso particular que P sea igual a 0, ¿no? Es decir, que el eje que pasa por P coincida con el eje de las x. Entonces, nuestra raíz va a estar justo en la intersección de esta recta horizontal, que es paralela, ¿no es cierto?, al eje de las x y que pasa por P, ¿sí? Es un valor, un valor constante, ¿no? Y que queremos igualar al valor de f de x, ¿sí? Entonces la raíz va a estar en la intersección de de ese eje, digamos, paralelo al eje de las x con la ecuación, ¿sí? Con f de x. Entonces la raíz no va a estar sobre el eje de las x, eso tiene que ser bien claro, ¿no? De manera que cuando nosotros reemplacemos el valor de x, ¿no? Esta x, si lo reemplazamos ahí, nos va a dar no f de x igual a 0, nos va a dar f de x igual a p. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver cómo trabaja el método de Newton-Raphson, que por ser también un método abierto, tiene un algoritmo bastante sencillo. ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué se necesitan, qué datos necesitamos conocer en el método Newton-Raphson? Necesitamos conocer, obviamente, la función f de x, esa ecuacioncita que está graficada en color celeste. Necesitamos conocer el valor de p, al cual queremos igualar nuestra función. Y necesitamos también un punto de partida x0. ¿Sí? Son los tres datos que necesitamos conocer inicialmente. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? La primera iteración consiste en trazar una tangente por x0, ¿no? Una tangente a la ecuación, hasta intersectar P. ¿Sí? Entonces, esta que está en rojo sería nuestra tangente a la función, a f de x, y que intersecta a P. Proyectando por ese punto, proyectándolo sobre el eje de las x, entonces obtenemos nuestra primera aproximación, x1. La diferencia entre x0 y x1 la hemos denominado delta 0 de x. Tal que x1 la podemos poner en función de x0 más el incremento, ¿no? Delta 0 de x. Entonces, ¿cómo determinamos este incremento? Ok. Fíjense que como f de x0 es conocido, podemos generarnos acá este triángulo. ¿Sí? Lo vamos a poner acá en color azul. La tangente a la función, la diferencia entre entre P y f de x0, y delta 0 de x sería la base de ese triángulo que se forma, ¿no? Acá vamos a tener un ángulo, ¿no? Que es la inclinación de nuestra tangente, que lo podemos llamar alfa 0. Ok, por definición de derivada, acuérdense que la tangente de ese ángulo va a ser igual a la derivada, si ustedes se acuerdan la definición de derivada, al valor de la función, ¿no es cierto? La derivada de la función en x0. Entonces, con esa relación nosotros ya podemos determinar el valor de delta 0 de x, ¿no es cierto? Vamos a ver esto acá en la próxima diapositiva. ¿No es cierto? Aquí está, ¿no? Bueno, aquí está más detallado. Y aquí entonces están las relaciones que estaba escribiendo, ¿no? Entonces tenemos el ángulo alfa 0, la tangente de ese ángulo, hemos dicho que va a ser igual entonces a la derivada de la función en x0. Como ya nosotros habíamos relacionado, ¿no es cierto?, x1 con x0 más el incremento, y como tenemos este triángulo de acá, es simplemente calcular, ¿no es cierto?, la tangente del ángulo alfa.
que va a ser el lado opuesto dividido entre el lado adyacente, ¿no? Es decir, va a ser P menos F de X0, que sería este lado opuesto, y delta 0 de X, ¿no? Que sería la base de este triángulo. Entonces esto ya ahora lo igualamos al valor de nuestra función en X0 y simplemente despejamos delta 0 de X, que nos va a quedar acá P menos F de X0 dividido entre ahora F' de X0, ¿no es cierto? Y ese valor lo llevamos, lo incorporamos en nuestra primera ecuación de X1 y obtenemos entonces la fórmula de Newton-Raphson, ¿no? Donde, fíjense, esta es la ecuación que nosotros vamos a iterar y que ya incluye al valor de P, ¿no? Dentro de esta ecuación. Ok, vamos a borrar esto. Entonces tenemos un procedimiento que es relativamente sencillo, excepto por una cosa. ¿Cuál sería la parte difícil de este método? Que tenemos que calcular la derivada de f de x0, ¿no es cierto? Entonces no nos vamos a poder librar por ahora de la derivada, ¿no? Tenemos que derivar nuestra función para poder generar este proceso iterativo, porque lo vamos a tener acá en nuestra ecuación, ¿no? Derivando ahí nuestra ecuación. Ok. Además, esa derivada no puede ser igual a 0, ¿no es cierto? Porque si no tendríamos un valor indefinido para en la división por 0, ¿no es cierto? Entonces tenemos que evitar que la derivada se nos haga igual a 0. Y una derivada igual a 0 en este caso significa que si nuestra ecuación tuviese un formato, a ver, vamos a tratar de dibujar así, digamos, ¿no es cierto? Si esta fuese nuestra ecuación, tenemos que evitar ¿qué cosa? Los puntos que nos van a generar tangentes horizontales, ¿no es cierto? En este caso, alfa va a ser igual a 0 y por lo tanto la tangente de alfa va a ser igual a 0, ¿no? Entonces tenemos que evitar ese tipo de situaciones, elegir puntos que sean, digamos, el mínimo o el máximo de una ecuación, ¿no? De esa manera, entonces, si no, se nos hace indefinida entonces el cálculo del valor de la aproximación a la raíz. Solamente eso, entonces, para tener cuidado. Como este es un método abierto, el algoritmo va a ser también un proceso bien sencillo. Fíjense ahora que aquí está una secuencia de aproximaciones, ¿no es cierto? Hemos calculado acá nuestra primera iteración, ¿no? Donde intersecta esta recta vertical que pasa por x1 a f de x, trazamos nuevamente nuestra tangente y repetimos el proceso, ¿no? Para calcular x2, ¿no? Nuevamente, donde intersecta esta recta vertical que pasa por x2, trazamos una nueva tangente hasta intersectar P y obtenemos nuestra nueva aproximación y así sucesivamente. Entonces, este método es uno de los más rápidos porque se va acomodando al formato de nuestra ecuación, ¿no? De f de x. Porque al trazar tangentes sobre la curva, digamos, de f de x, ¿no? Se va a ir acomodando y la aproximación va a ser cada vez más rápida, ¿no? Ok. Entonces, ya tenemos más o menos un panorama de cómo se va a comportar el método en varias iteraciones. Y, bueno, esta sería nuestra ecuación genérica y el algoritmo. Ahora lo tenemos acá en nuestro algoritmo, ¿no? Donde tenemos entonces los valores conocidos que necesitamos para iniciar nuestra iteración, el valor de f de x, el valor de p y un punto inicial o de partida para generar el proceso iterativo.
¿cierto? Debemos tener el cuidado de que nuestra función f de x sea continua hasta por lo menos la primer derivada en los entornos de nuestra raíz, ¿sí? Para, como les digo, evitarnos un valor de f de x que no pueda ser calculado o que nos dé un valor de 0. Esas dos cosas tenemos que evitar, ¿no es cierto? Una vez que tenemos los tres valores, es simplemente incorporarlos en nuestra ecuación de iteración y generar este proceso de manera continua, ¿sí? Como es un método directo, ¿no? Sin intervalos iniciales, entonces tenemos que tener también cuidado, igual que el método de la secante, de los valores que vamos a ir obteniendo, ¿no? Si es que estos valores, a medida que nosotros generamos más iteraciones, se van aproximando a nuestra raíz, ¿no? Es decir, a la raíz que estamos buscando, porque igual que el método de la secante, pudiéramos pasarnos a otra raíz. Entonces tenemos que tener más cuidado en ese sentido sobre las aproximaciones que vamos a ir obteniendo. Sin embargo, por el lado positivo, ¿no es cierto? Es un método mucho más rápido que los anteriores. En general, pueden haber problemas como el que le estaba mostrando, ¿no es cierto? Donde tenemos unas ecuaciones muy recostadas, ¿no? Entonces, ahí pudiéramos tener dificultades para ir obteniendo las aproximaciones porque las tangentes van a ser casi horizontales, ¿no es cierto? Entonces, ahí este método pudiera ser no tan eficiente en este tipo de casos. Pero en general es el método más rápido. La programación de este método también es muy sencilla, ¿no es cierto? Fíjense, tenemos que programar simplemente la iteración de esa ecuación, nada más, ¿no? Similar entonces al método de la secante. Es un poquito, la tabla de este método incluye una columna más en relación al método de la secante, ¿no? Porque vamos a necesitar qué cosas. Nuestro contador, necesitamos el valor de x, ¿no? El valor calculado, el valor de f de x, ¿no? Y también necesitamos el valor de la derivada de nuestra función, ¿no? Y finalmente nuestro error. Entonces tiene, digamos que una columna más en relación al método de la secante. Pero es tan o más eficiente que el método de la secante en términos generales. Ok. Entonces, vamos a ver el tipo de problema. Acá yo he resuelto un problema diferente, ¿no? Que es un problema del tipo f de x igual a p, que es el problema de un resorte. Fíjense, vamos a tratar de dibujar acá el problema. Tenemos un resorte acá, vamos a suponer que está en posición horizontal. Y a ese resorte le aplicamos una fuerza. Entonces, el resorte, al aplicársele una fuerza, se va a estirar, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo en este problema sería calcular cuánto se estiró el resorte debido a esa fuerza. Obviamente que ahí van a participar, ¿no? Qué rigidez tiene el resorte, ¿no? Cuál es la amplitud de sus, ¿cómo se llaman? Las corrugas estas que tiene el resorte, ¿no? Todos esos datos, vamos a decir, que están incorporados en esta ecuación, ¿no? Que es f de x, donde f, ¿no? El f de x representa en realidad la fuerza, ¿no? Que varía en función de los desplazamientos, ¿no?
Entonces esa es la relación entre fuerza y el desplazamiento. Y es en realidad una ecuación de tercer grado también, ¿no? Si ustedes se fijan bien, es una ecuación de tercer grado. Entonces, si nosotros le damos en este caso un valor particular a F, que en este problema vale 300 kilogramos, ¿no? Si F valiese 300 kilogramos, ¿cuál sería el desplazamiento de ese resorte si lo medimos en centímetros? ¿Sí? Vamos a suponer que el desplazamiento esté en centímetros. Entonces conocemos la relación entre la fuerza y el desplazamiento, que es f de x, en este caso, 100 veces x por 1 menos x al cuadrado sobre 100. Ok, entonces fíjense que nuestra ecuación, nuestro f de x, está al lado izquierdo, digamos, de nuestra ecuación, y el valor particular de f, que es 300 kilogramos, es el valor al que queremos igualar esa ecuación, ¿no es cierto? Es cuál es nuestra fuerza, que en este caso va a ser el valor particular de P, ¿no? Para el cual X hace que f de X sea igual a P, ¿no? Entonces estamos buscando una raíz que no está sobre el eje de las X, ¿no? Sino es un eje que pasa por P, es decir, por 300 kilogramos, ¿no? Si nosotros dibujamos acá nuestro problemita, digamos que este va a ser F, ¿no? Y aquí va a ser el valor particular de 300. Por ahí trazamos un eje horizontal. Y donde intersecte nuestro f de x, que va a ser esta ecuación, ¿no es cierto? Va a ser el valor que estamos buscando de nuestra raíz, ¿no es cierto? Esa sería el valor de nuestra raíz. Ok. Necesitamos entonces conocer nuestro punto de partida. Fíjense que si yo hago f x igual a 0, f se me va a anular. Pero, ¿cuál va a ser el valor de la derivada en ese punto? Y es, dependiendo de eso, si la derivada también se anula para ese valor inicial, entonces no pudiéramos adoptar ese valor de x0. Como este es un problema que estamos relacionándolo directamente con un caso real, digamos, de un resorte, si no le estamos aplicando ninguna fuerza al resorte, obviamente no tiene ningún desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, en el eje de las X estarían los valores de X, que es el desplazamiento. Si no hay ninguna fuerza, el desplazamiento vale 0. ¿Ya? Entonces, sería razonable que pudiéramos adoptar el valor de X0 igual a 0. Es decir, nuestro valor inicial para X. Ahora bien, ¿cuál es la derivada de esta ecuación? ¿No? Entonces, la derivada de f de x, ¿no? Que es eh, lo que está acá, digamos, ¿no es cierto? En la parte inferior, o la parte derecha de esta ecuación. Entonces, la derivada de eso la podemos poner en un formato similar a cómo está. Si lo incorporamos el valor de x dentro del paréntesis, nos va a quedar entonces 100 por x, la derivada de x es 1, y acá quedaría x al cubo, ¿no es cierto? La derivada sería 3x al cuadrado sobre 100. Entonces, fíjense que si yo le doy al valor de x igual a 0, se me va a anular solamente una parte de la ecuación, pero no se me anula toda la ecuación, ¿no? De hecho, f' de x valdría 100, ¿no? En x igual a 0. Ok, entonces sí puedo adoptar como, en este caso, el valor inicial de x igual a 0. ¿Sí? Entonces vamos a ver, ¿no? Acá tenemos ya la solución, ¿no? Entonces tenemos el valor de x0 igual a 0, P, que es un dato, ¿no es cierto? Es la fuerza, en este caso representa la fuerza que le estoy imponiendo al resorte, y quiero calcular cuánto se desplaza, cuánto es el valor de x para esa fuerza de 300 kilogramos.
Si yo pudiera despejar, ¿no es cierto?, x de este polinomio de tercer grado, igualándolo a 300, ¿no? Si yo pudiera hacer esto, si yo aquí pudiera despejar x directamente, ¿no?, de esa ecuación, ya tengo la solución, ¿no?, sin necesidad de hacer ningún proceso iterativo. Pero como en una ecuación de tercer grado, obviamente no hay forma de despejarlo ahí, ¿no?, directamente. Entonces, por eso que tenemos que recurrir a los métodos numéricos, y en este caso vamos a utilizar el método de Newton-Raphson. Ok, entonces, el primer valor calculado, ¿no?, si vamos a colocar nuestro i igual a 0, entonces nuestro primer valor calculado va a ser x1, que va a ser igual, en función al valor anterior, a x0, más p menos f de x0 dividido entre f' de x0. Entonces acá ya tenemos el valor de f de x0, la derivada, ¿no?, en x0, que nos da 100, y tenemos el valor de p y el valor de x0. Entonces simplemente reemplazar, ¿no? x0 vale 0, p vale 300, ¿no?, f de x0 vale 0 y f' de x0 vale 100. Entonces 300 dividido entre 100 nos da 3, que es el primer valor calculado. ¿Cuánto vale entonces ahora para la siguiente iteración, ya, ¿no? ¿Cuánto vale f de x1? Es simplemente reemplazar el valor de x1 de 3 en nuestra ecuación, ¿no? Acá tenemos nuestra ecuación f de x. Calculamos el valor de f' en x1, que es simplemente también reemplazar el valor de 3 en nuestra ecuación de nuestra derivada. Y listo, ya tenemos x1, f de x1 y f' de x1, que nos permite calcular ahora la siguiente iteración, que sería x2, ¿no?, en función del valor anterior de x1 más p menos f de x1 dividido entre la derivada de x1. Con esos valores conocidos, ¿no es cierto? Fíjense que acá están calculados f de x1, f' de x1, y con eso calculamos entonces x2, ¿no? Luego nuevamente calculamos f de x2, f' de x2, y con esos tres valores calculamos x3, y así sucesivamente. Entonces fíjense, este es un proceso bien sencillo, y además es tiene convergencia muy rápida. Fíjense que en la cuarta iteración, el valor de f de x5 ya tiene el valor de P, ¿no es cierto? Este es el valor de P, que es 300 kilogramos, ¿no? Quiere decir que nuestra raíz entonces es este último valor que hemos calculado aquí, ¿no?, que es el que ya desborda la capacidad de la calculadora y nos da ya un valor supuestamente exacto, ¿no? Exacto, entre comillas, porque depende de la cantidad de dígitos que estamos utilizando, ¿no? Entonces, para la capacidad limitada de nuestra calculadora, entonces ya el último valor ya lo redondea simplemente porque ya no tiene capacidad para continuar colocando mayor cantidad de dígitos, ¿no sé? 299,9999, etcétera, ¿no? Entonces lo redondea directamente a 300. Y esa sería la solución para este problema. ¿Dudas hasta ahí? ¿Algo que no se hubiera entendido? ¿Me comentan? Ok. Mañana, miércoles, Día del Estudiante, probablemente no van a tener clase, ¿no? Yo el día jueves no voy a poder pasar clase, así que se los voy a dar libre el día jueves, ¿ya? Y vamos a fijar la fecha del examen del primer parcial. No sé si ustedes estarían de acuerdo en darlo de este jueves que viene al siguiente jueves, el primer parcial, que incluiría los temas que hemos visto hasta ahora, digamos, ¿no? Hasta el método de Newton-Raphson. ¿Qué opinan?
Nada, ninguna opinión. Estaría bien, ingeniero. ¿Estaría bien? Ok, Marín, soy el único que te animás ahí a expresarte, che. ¿Qué pasa con los demás? Ok, bueno, de todas maneras, yo tengo que reservar un aula, va a depender de eso también, ¿no? Yo voy a tratar de reservarla entonces para el día jueves, que vendría a ser el jueves 29 de septiembre, ¿no es cierto? Jueves 29. Entonces, si es que no hay ningún conflicto, si es que no hay ninguna oposición de ustedes, entonces daríamos el primer parcial el día jueves 29 y obviamente si es que conseguimos también tener una aula de laboratorio. Alexander dice el martes 4, ingeniero, dice, y nuestro amigo Mauricio está de acuerdo con esa opinión. ¿Qué opinan ustedes? Saucedo también. Ingeniero, pasa que nosotros justamente al día siguiente, algunos también tenemos examen. No sé si se puede mudar para el martes 4. Para el martes 4. Ya, puede ser, sí, no hay conflicto. No hay para mí, por lo menos, ¿no? Ya, perfecto, entonces, que sea el martes 4 de octubre ya, ¿no? Muy bien, quedaremos así entonces. De todas maneras, yo les confirmo por el WhatsApp o en la siguiente clase. Ok, jóvenes, que tengan muy buenos días y chau, chau para todos.